Evangelio de San Juan, capítulo 16. Vamos a leer solo el versículo 7, iniciando. Juan 16, 7. No 17. Dice así la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Damos gracias a ti, Señor, en esta mañana por tu palabra. Descansamos, Señor, en el hecho de que tú te has ido, pero volverás. Y mientras tanto, Señor, no estamos solos. Como tú lo dijiste, no estamos huérfanos. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Y hoy queremos que tú nos enseñes. Reverentemente, Espíritu de Dios, te pedimos, enséñanos cómo tú estás con nosotros hoy, que no estamos solos, que nuestro Salvador está a la diestra del Padre, pero tú, igual que Él, nos revelas la verdad y nos guías en cada circunstancia de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios Padre. Gracias, amado Señor, te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días estuve viendo a un motivador cristiano muy conocido, cómo refería o contaba que lo hizo llorar su profesor, un profesor de la escuela, un profesor de la escuela que cuando él entraba siendo niño a la escuela, el profesor saludaba a todos los alumnos diciéndole: ¡la vida es maravillosa! Y gritaba. Y cuando los veía en el descanso, les saludaba por el nombre y le decía: ¡la vida es maravillosa! Gritando. Era el profesor más escandaloso del colegio, decía él. Teniendo 18 años lo hizo llorar porque se lo encontró y vio que le iba a gritar lo mismo: ¡la vida es maravillosa! Entonces salió corriendo a saludarlo para que no lo achantara delante de todo el mundo. Y le dio por preguntarle que por qué decía eso en el colegio y por qué seguía gritando con esa alegría, cuando a veces la vida no es tan alegre ni tan maravillosa. Y él le contó que él se enamoró de otra profesora, siendo yo el niño que está escuchando la historia, un niño. Él se enamoró y no tuvo niños, pero tomó a este niño y a todos los niños que tenían en los dos colegios, porque trabajaban en colegios distintos, como si fueran sus hijos. Y se alegraba mucho de dar clases. Pero esta señora enfermó y en su lecho de enferma, antes de morir, le pidió a él que siguiera dando clases. Y él, como la quería tanto, le dijo: yo ya no puedo seguir porque ya usted se muere y ya se me va el amor. Entonces ella le dijo: por amor a mí, siga enseñando clases. ¿Pero con qué motivación? Si usted se va a morir. No, por amor a mí, siga enseñando. Entonces dice que la única forma que encontró para animarse era entrar en el colegio, decir en las escuelas: ¡la vida es maravillosa! Porque sentía que la vida era terrible. Y pensaba que estaba viviendo lo peor que podía vivir en su vida. Y dice él que al principio lo decía por animarse y por no deprimirse, pero por amor a esta persona que se lo había pedido y ya había fallecido. Al final terminó amando tanto la docencia que lo decía con sinceridad y no estaba deprimido, estaba alegre y alegraba la vida de los demás. Terminó amando la docencia y a los alumnos más que a su propia esposa, que falleció y que falleció sin hijos.
Hermanos, mucho de lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a algo o a alguien. Y cuando ese algo o alguien se va, pensamos que la vida se acaba y lo que viene va a ser sin sentido, gris, lúgubre, y no vamos a poder desarrollar tanto amor como el que tuvimos antes por esa persona o esa circunstancia. Pues lo traje a colación hoy porque precisamente los discípulos pensaban que ahora que Cristo se va, todo va a ser distinto. No nos conviene que Cristo se vaya, se va nuestro Maestro, se va nuestro gran amor. Pero en el caso de Cristo, Él se iba a ir e iba a dejar a otro igual, al Espíritu Santo, que es igual Dios como Jesús, es igual Dios como el Padre, y que lo iban a amar tanto como a Cristo, porque ahora no iba a estar solamente en un lugar físico, sino que iba a estar en todo el mundo, en los corazones de aquellos que han creído en Jesús. El amor por el Espíritu Santo de Dios debe ser tan grande como el amor por Cristo, porque Él es el que está con nosotros hoy. Amén. Y quien amó a Jesús cuando vino, debe amar al Espíritu Santo ahora que está en reemplazo de Él. Si no tenemos a Dios como nuestro más grande amor, la partida de cualquier cosa que amemos va a detenernos de servir a Dios. Pero si sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, entonces creemos que convenía que Cristo se fuese, para que en medio de nosotros viviera, nos consolara y nos guiara el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quieren que veamos algunas razones de por qué nos convenía que Cristo se fuera? ¿Cierto? Algunas razones. Primera, porque los cristianos sufrimos en este mundo pecaminoso. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Verso 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Tropezar, ¿sabe que la palabra tropezar ahí es la misma palabra que nosotros traducimos hoy como escandalizarse? Es la palabra griega escandalizo. Muchas personas se escandalizaron de lo que Cristo predicaba, y muchas personas que dicen creer en Cristo se van a escandalizar o tropezar cuando empiecen a sufrir por ser creyentes en Cristo. ¿Se dan cuenta que Cristo no prometió ser libres de sufrimientos? Prometió que cuando sufriéramos, Él, por medio de la persona del Espíritu Santo, iba a estar con nosotros. Los discípulos, más concretamente, serían perseguidos, pero serían perseguidos porque el mundo aborreció a Cristo. Vaya conmigo al capítulo 15, verso 18. Esto es muy fuerte, hermanos, pero es que es el mundo. Vivimos en un mundo pecaminoso. Verso 18, 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, o también a mi Padre aborrece. Si yo no os hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita:
en su ley sin causa me aborrecieron. Pero mire esto tan tremendo. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dar testimonio en medio del sufrimiento es una palabra también que para nuestra época es distinta. ¿Sabe cuál es la palabra allí? Martirio. Martirio. Dar testimonio, la palabra martureo en el griego, que lo traducimos o transliteramos a martirio. ¿Y qué se le viene a usted a la cabeza cuando uno habla de martirio? Al hijo diciéndole a la mamá, qué martirio escucharle la cantaleta. Sufrir. Pero la palabra no quiere decir sufrir necesariamente, la palabra quiere decir dar testimonio, pero en el contexto es dar testimonio en medio del sufrimiento o del aborrecimiento. Hermanos, los cristianos vamos a sufrir porque el mundo no amó a Cristo y no ama al que sigue a Cristo, porque tiene una mentalidad diferente a la mentalidad del mundo. No es que nosotros vayamos diciendo, yo soy cristiano, ¿me puede hacer sufrir un poquito? Por favor, golpéeme un poquito, martiríceme un poquito, insúlteme un poquito porque yo soy cristiano. No. Es que sencillamente cuando la mentalidad de alguien es distinta a la mentalidad de todo el mundo aborrece hacia alguien. Hoy en día le llaman bullying, ¿cierto? Me están haciendo bullying. Y uno escucha que los niños dicen, mamá, usted me está haciendo bullying. Le dice la mamá, ¿cuál bullying? ¿Lo estoy regañando porque tengo que regañar? No. Es sencillamente que uno se siente que le están a uno ofendiendo o atacando por algo que uno piensa o por algo que uno es. Y como los cristianos somos como Cristo, y Cristo vino a ser totalmente santo, y los creyentes en Cristo quieren ir conforme a la voluntad del Padre, el mundo pecaminoso, que gira en torno a un estilo de vida que no es para hacer la voluntad de Dios, lo va a aborrecer. ¿Qué vamos a hacer cuando nos aborrezcan? O cuando nos aborrecen. Dijo alguna vez mi mamá regañándome y yo llorando, decía, no se la dé de mártir, no se haga el mártir, no se haga el sufrido, porque no es ser mártir simplemente sufrir, sino dar testimonio con mi carácter y mi predicación, siendo como Cristo lo fue, manso y humilde de corazón en medio del aborrecimiento de este mundo. Les voy a dar un ejemplo extremo. Hubo un hombre que se llamó Juan Hus. Hus, en la tierra donde nació, en el siglo XIV, significaba ganso. Él no se llamaba Ganso, sino que su lugar de nacimiento era un lugar que empezaba por Hus y terminaron reduciéndolo solo a Hus. Y como significaba ganso, le llamaron el ganso de Bohemia, en lo que hoy conocemos como la República Checa. Fue un niño que al nacer nació en una familia pobre, pero que desde pequeño trabajó por poderse desarrollar. Llegó a entrar a estudiar a un colegio y él fue tan inteligente que se pudo promover y quiso ser cura o párroco de su iglesia, la Iglesia Católica. Llegó a ser no solamente cura, sino que llegó a ser a los 31 años rector de la Universidad de Praga, que era la universidad más importante católica. Pero a sus manos llegaron libros de aquellos que habían predicado el Evangelio y que estaban diciendo que solamente en Cristo había salvación y que no había necesidad de toda la religiosidad, sino que podíamos tener una comunión directa con el Padre por medio de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. El hombre empezó a estudiar y se volvió un gran predicador y empezó a seguirlo mucha gente, a Juan Hus, y empezaron a caminar con él y la Iglesia Católica de entonces se fue de pique en rastre contra él. Lo dictaminaron como hereje y al final le tendieron una trampa para matarlo. El día que le hicieron el juicio, como él era un predicador muy potente, tenía una voz impresionante, era muy elocuente y hablaba solo de la Biblia, se lo hicieron públicamente, pero cuadraron que todas las personas aplaudieran e hicieran bulla, como el que acaba de pasar, para que no se le escuchara la voz a él cuando él se defendiera. Porque si lo escuchaban defenderse exponiendo los textos bíblicos, no iban a poder refutarlo.
Y así sucedió. Y él dijo, no he podido hablar, no he querido escuchar. Lo condenaron y dijeron que, distorsionando lo que él dijo y escribió, era un hereje, y lo llevaron a la hoguera. Dicen que los palos que apilaron alrededor de él para quemarlo, los troncos le daban por encima de la nariz, que prácticamente lo estaban ahogando, en donde lo colocaron para poderlo quemar. Que cuando lo estaban llevando, el verdugo que lo llevaba por insultarlo le dijo, ¿no te da vergüenza ser encadenado, ir con una cadena a la muerte? Y él le dijo, ¿por qué me da vergüenza si mi Señor Jesús tuvo que cargar una cadena más grande y más dura y más pesada que esta, la del pecado? Y yo cargo sino esta cadena vieja y oxidada. ¿Por qué me voy a avergonzar? Le dijeron al final, retráctese de todo lo que dijo. Y dijo él, y lo que escribió, yo solamente he dicho el Evangelio, hoy voy a sellar con mi sangre lo que he predicado con mi boca, que Cristo es el Salvador. Y cuando lo fueron a quemar, dijo algo que llamó mucho la atención. Como el nombre era Hus, significaba ganso, dijo, hoy queman al ganso. Dentro de 100 años se levantará un cisne que es más bonito y más grande que el ganso, al cual no podrán callar. Y luego a los 100 años aproximadamente fue que salió Lutero con la Reforma Protestante y él nunca lo pudieron matar. Algo medio profético sucedió allí. Y lo estaban quemando, y cuando lo empezaron a quemar, lejos de ponerse a llorar, gritar o gimotear, él empezó a cantar. Y cantaba, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, mi Señor. Dice que cantaba tan fuerte que ya no se escuchaba la bulla de la gente que antes lo interrumpía. Y todo el mundo se quedó asombrado de que seguía cantando mientras lo estaban quemando. Porque no solamente lo escuchaban cantar, sino que lo escuchaban cantar con alegría. Eso es ser un mártir. Solamente cayó o cerró su boca cuando murió. Amados hermanos, ninguno de nosotros ha llegado a sufrir así por causa de Cristo, ¿cierto que no? Así que cuando alguien nos diga evangélico, loco, gracias. O como me dijeron a mí un día que me caí en la moto, yo les he comentado a ustedes, después de un trajín, se cayó el hermano Cocó, y empezaron a reírse todos, en vez de ayudarme a levantar. Dele gracias al Señor. No hemos sufrido ni una milésima de lo que sufrió Cristo por nosotros. ¿Y sabe quién es el que está ahí para hacernos dar testimonio con nuestro comportamiento y con nuestra predicación? El Espíritu Santo, para consolarnos y darnos fuerzas para dar testimonio de Cristo. Los cristianos sufrimos en un mundo pecaminoso, por eso convenía que Cristo se fuera, porque Cristo solo podía estar en un lugar a la vez, en su cuerpo físico. Ahora el Espíritu Santo está con todos los creyentes en todos los lugares de este mundo, para que podamos dar testimonio mientras sufrimos cualquier clase de adversidad. Es tan claro que por favor sáltese conmigo al capítulo 14, versículo 31. 16:33. Es tan claro que el Señor Jesús lo pone así de clarito lo pone Cristo. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Amados hermanos, el mundo es un sistema pecaminoso. Si nosotros caemos en el juego del mundo, vengándonos cuando nos ofenden, dañando cuando nos somos dañados, contestando de la misma forma como somos aborrecidos, entramos en el juego del mundo. Cristo venció al mundo siendo totalmente diferente, y ahora quienes confiamos en Él como nuestro Salvador estamos llamados a hacer lo mismo, a vencer sobre el mundo. Así que confiemos y a tener paz en medio de la aflicción. Necesitamos que el Espíritu Santo viniera, que Cristo partiera para que Él viniera, porque podemos sufrir en este mundo pecaminoso, pero también porque no podemos convencer a nadie. A nadie podemos convencer si no es por la obra del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8, y cuando Él venga, convencerá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Predique el Evangelio, hermano, predique el Evangelio, pero recuerde que usted no convence a nadie. No convence ni a su esposa ni a su esposo. No convence ni al vecino ni a la vecina. Por más buen testimonio que tenga un creyente, no puede convencer definitivamente a una persona de que Cristo es el Salvador si no es por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sabe que la palabra convencer no es la palabra simplemente de cambiarle o de darle conocimientos mentales a la persona? ¿Sabe qué significa la palabra convencer? Significa refutar, redarguir, dejar sin argumentos y hacer que la persona se avergüence. Porque la cuestión es aquí que los que creen en el Evangelio no simplemente creen algo mental, hay un cambio en su corazón y se dan cuenta de la situación de su propia alma. ¿Por qué lo digo? Mira el versículo 9. ¿De qué convence? Ya habíamos dicho de pecado, de justicia y de juicio. El verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. 3 palabras grandes para que usted sepa cuando evangelice: pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande que puede cometer una persona? ¿Cuál es el pecado más grande que puede cometer una persona? ¿Cuál? No creer en Cristo, no creer no solamente en Dios, sino en el que Él ha enviado y rechazar al único que puede darle salvación y acercamiento a Dios. Cuando uno pregunta esto en una audiencia que no sea eclesiástica, la mayoría de gente, matar, dice, violar, asesinar, cometer sacrilegio, maldecir a Dios verbalmente, dice la gente. Pero mucha gente que ha cometido todo esto y más, ha sido transformada por el Señor. Porque el pecado más grande es que no creen en Cristo, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es el pecado? La palabra para pecado significa aquí y en muchas partes en la Biblia, no dar en el blanco. Pero no es simplemente porque uno no da en el blanco, porque se equivoca meramente, sino porque dentro de su ser hay un deseo de desobedecer a Dios que lo lleva a equivocarse en su vida, a desarrollar su matrimonio totalmente diferente a la voluntad de Dios, sus hijos fuera de la voluntad de Dios, su estudio fuera de la voluntad de Dios, su trabajo fuera de la voluntad de Dios, sus finanzas fuera de la voluntad de Dios, todo lo que hace fuera de la voluntad de Dios, yerra al blanco. Y cuando uno yerra al blanco y se equivoca continuamente, ¿qué pasa cuando uno se equivoca continuamente? ¿Cómo se siente uno? Qué lindo, me vivo equivocando toda la vida. Qué bueno que estoy equivocándome en todo. ¿Esa es la forma de pensar? ¿Qué viene al corazón de uno? Viene tristeza, amargura y dolor. Hermanos, ¿ustedes saben cómo sufre una pareja que se separa? Que se divorcia. ¿Ustedes han visto cómo sufren los hijos que abandonan a los padres o los padres que abandonan a los hijos a pesar de que se llenen de argumentos para hacerlo? ¿Ustedes han visto cómo sufren las personas que tienen conflictos con sus compañeros de trabajo, con sus empleados o los patrones con sus empleados? ¿O cómo sufre aquella persona que desarrolla toda una vida y se da cuenta que esa no era su vocación, simplemente porque no quiso escuchar la voz de Dios? Se equivoca, y cuando uno se equivoca y se equivoca y se equivoca, sufre. ¿Sabe qué es lo primero que convence al Señor cuando se le está evangelizando a la persona? De que es pecadora, de que no ha creído en Cristo porque no se ha entregado a Él y vive para su propia satisfacción y no para Cristo. ¿Cómo empieza el Evangelio? El Evangelio empieza diciendo, usted es un pecador. Eso suena como muy feo, ¿cierto? No es mejor que le digan, tú eres una gran persona, eres incomparable. Que uno empiece evangelizando a la gente, vengo a presentar el Evangelio y decirle que usted es tan hermoso, o una persona tan hermosa para el Señor, que Él decidió enviar a su Hijo para morir por usted. Porque es que usted es fuera de serie. Al contrario, la Biblia dice, usted es pecadora, usted es pecador, no ha confiado en Cristo, vive para su propia satisfacción. Crea en Él para que sea
salvo, para que sea salva. Arrepiéntase de su pecado. Hago una pregunta aquí. Ayer mi esposa me decía de alguien que está en una iglesia X y nunca se ha bautizado. Ya hablaremos de eso cuando estemos en la cena un momentico. Pero ¿cómo puedo yo considerarme cristiano si nunca estuve convencido de que soy un pecador que merezco el infierno y que solo Cristo me puede dar salvación? ¿Cómo puedo llamarme cristiano? ¿Sabe que yo he hablado con gente que dice, no, es que yo desde pequeñito vengo a la iglesia? Y como yo desde pequeñito vengo a la iglesia, entonces yo desde pequeñito soy cristiano. ¿Pero usted se ha considerado alguna vez pecador y que es digno del infierno, de condenación, si no es por Cristo que lo salva? No, porque yo soy muy buena gente desde pequeñito. Pues yo desde pequeñito pude haber sido dejado todas las noches en un garaje y no por eso me convertí en carro. Pude haber sido dejado todas las noches en una carnicería y no por eso me convertí en un lomo de res. Pude haber sido dejado todas las noches en una juguetería y no por eso me convertí en un juguete. Y pude haber estado desde pequeño en una iglesia y no por eso soy cristiano. Necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado. Y aquí lanzo una reflexión a mis hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia y a quienes estemos escuchando por primera vez el Evangelio. ¿Realmente nos hemos considerado dignos, tan pecadores como para ser dignos del infierno? Oh, no, yo me porto bien. El Señor vino a salvarme, pero yo me porto bien. Si no hubiera venido, pues yo me hubiera salvado haciendo ciertas cositas. Ese es el Evangelio de pecado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Verso 10. ¿De qué? Justicia. ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis. Viene conectado con lo otro. La única justicia que abre camino al cielo es la justicia de Cristo. Yo voy al Padre porque justicia significa carácter recto, sin tacha, sin pecado. Yo puedo entrar directamente al cielo. Así que nadie por sus propias obras puede hacerlo. Solamente puede hacerlo si confía en mi justicia, no en la justicia de Él. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y la siguiente palabra es juicio. ¿Por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿El príncipe Carlos? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Los hermanos contestamos rápidamente: Satanás, el diablo, Belcebú, el príncipe de las tinieblas, todo lo demás. Pero ustedes se dan cuenta el título que le da Jesús aquí a Satanás. ¿El príncipe de qué? ¿De dónde? De este mundo, ¿cierto? ¿Cómo hace Satanás para gobernar y esclavizar los corazones? A través de la mentalidad pecaminosa que se desarrolla en este mundo. Ya. Porque algunos de ustedes esperan que el diablo se les presente con cacho y cola y diga: soy el príncipe de este mundo, vengo a conquistar tu alma. ¿No? ¿Cómo conquista Satanás el alma de la gente? ¿O cómo la esclaviza? A través de la mentalidad pecaminosa de este mundo. ¿Y sabe quién decretó juicio para descargar sobre Satanás todo lo que merece eternamente cuando vaya al infierno, también al lago que arde de fuego y azufre? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el que juzgó a Satanás y cómo lo juzgó? ¿Quién lo hizo? De acuerdo a la palabra de Dios, lo hizo Cristo. ¿Y sabe dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. De acuerdo a una de sus cartas, una de las cartas del apóstol Pablo, clavando el acta condenatoria en contra de nosotros en la cruz del Calvario. Los argumentos que tenía Satanás, que nos esclavizaba a través de la mentalidad de este mundo, fueron derrocados en la cruz del Calvario, porque Él venció al mismo diablo en el terreno de la muerte, muriendo por nuestros pecados y dejando sin argumentos a Satanás para que nos siga esclavizando al pecado de este mundo. ¿Ya no deberíamos ser esclavos, o no lo cantábamos hace un momento? Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Y libertad
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Libre del pecado. Vaya conmigo sin perder ese texto a Hechos 26, 28. Hechos 26, 28. Porque alguien podría decir, pero no, si yo soy muy inteligente, yo convenzo a la gente. Yo puedo usar argumentos. Hechos 26, 28. Y puedo convencer a alguien de que está en pecado, de que solo la justicia de Cristo lo puede salvar, y de que el diablo ya fue juzgado por Cristo, entonces ya no tiene que vivir esclavo del pecado. Pero si usted lee conmigo el versículo 28, dice, entonces Agripa no era uno como nosotros que estaba hoy con gripa, y como que muchos tenemos gripa, ¿no? Era un término de esa época para decirle al rey, Agripa. Dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Es lo mismo gol que casi gol? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es lo mismo decir por poco y hacen el gol a decir qué golazo? Por poco, ¿cierto? Por poquito entra el reino de los cielos, pero cuando no entra el reino de los cielos, ¿dónde se queda? En el infierno eternamente. Por poco se vuelve cristiano y por poco me convences, Pablo. Me persuades de ser cristiano. La palabra aquí, persuasión, es distinta a la palabra convencer en Hechos 16, donde se convence a la persona de tal forma que reconoce su pecaminosidad. Aquí simplemente es como que engatusarme y darme argumentos para que yo me diga cristiano. ¿Se ha dado cuenta usted que usted no puede convencer a nadie? Ni Pablo pudo. Se paró frente al rey. ¿Sabe qué había hecho Pablo acá? Mire qué inteligencia la de Pablo. Estaba preso. Apeló al César para poder seguirle predicando a los reyes. No lo dejaron ir entonces, y cuando vino el rey del sector, el gobernador del lugar le dijo, rey Agripa, ahora que usted está acá, yo no encuentro nada para condenar a Pablo, pero Pablo apeló al César. Así que escúchelo usted, porque antes de yo mandarlo para allá, tengo que decir que por qué lo mando. Y Agripa le dice, bueno, Pablo, hable. Y Pablo empieza a hablar y le empieza a narrar su conversión. Y Pablo le dice, bueno, Agripa, usted sí me va a escuchar porque usted conoce la cultura judía y usted conoce el Antiguo Testamento. Y en medio de su testimonio dice, porque yo predico a Cristo, porque Cristo vino conforme los profetas del Antiguo Testamento. Y usted conoce el Antiguo Testamento. Entonces, Agripa, ¿usted cree en los profetas? ¿Cree lo que dice el Antiguo Testamento? Si Agripa le dice, sí creo en los profetas del Antiguo Testamento, le dice, bueno, conforme los profetas del Antiguo Testamento vino Cristo. Así que si usted cree en los profetas del Antiguo Testamento, debe creer en Cristo. Fíjese qué razonamiento lógico y qué habilidad para hablar de Pablo. Qué forma de argumentar y qué manera de predicar. Qué impresionante. Y Agripa le dijo, buenísimo. Ese intento, buenísimo, Pablo. Bravo. Casi le digo que sí, que me hago cristiano, pero no invente, amigo. ¿Usted cree que con eso me va a convencer? No me puede terminar de convencer. Porque el único que convence realmente y deja sin argumentos el corazón, ¿quién es? ¿Quién es? El protagonista en Hechos capítulo 16 para reemplazar a Cristo, el Espíritu. En Juan 16, el Espíritu Santo. Por poco me persuades, Pablo, de ser cristiano. Por poco. ¿Usted no ha escuchado gente que le dice, uy, qué bonito predica usted? Ay, tan bonito que habla del Señor. Ay, tan bonito que ora. Ay, yo quisiera ir a esa iglesia y algún día quisiera de pronto orar con ustedes. Ay, qué bonito. Y puede que hasta vengan a la iglesia y todo lo demás, o caminen con nosotros en algún grupo, o hablen con nosotros en algún momento, o oren con nosotros, o se deje que ore por ellos. Pero tampoco ser fanático. Yo entregarle toda mi vida a Dios, orar y buscar todo conforme a su palabra. No. Eso es fanatismo religioso. Entregarle toda mi vida a Cristo, no, eso no lo haría. Gracias por la oración, gracias por el consejo, gracias por la palabra, gracias por todo, qué bien.
casi que me convierto en cristiano. Y un casi cristiano no es ni crispeta. De pronto será Cristino o Cristina, pero cristiano no es. Un casi cristiano no es cristiano, porque no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces necesitábamos que Cristo se fuera para que el Espíritu Santo viniera y nos diera la capacidad de ser testigos cuando sufrimos por el Evangelio y nos diera la capacidad de predicar teniéndolo a Él como quien convence a las personas del Evangelio, del pecado, justicia y de juicio. Y por último, los cristianos necesitamos la venida del Espíritu Santo, lógicamente la partida de Cristo para que el Espíritu viniera, porque no podemos saber todo de una vez. Verso 12, Juan 16, 12. Juan 16, 12. Esto es muy importante, hermanos, grábese esto mucho en su corazón. Algunos de nosotros nos frustramos porque no sabemos todo lo que quisiéramos saber. No se frustre, hermano, y no frustre a nadie demandándole más de lo que debería demandarle. Juan 16, 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dígame, ¿qué va a pasar? Dígame algo más. Explíqueme, yo quiero saber. ¿Y por qué no me dice? Cuénteme. ¿Usted no ha encontrado algunas personas que son así? Y a usted mismo no se ha encontrado a veces preguntando: ay, pero ¿por qué no me dice? Dígame. O no puedo saber. La explicación de Cristo es: hay cosas que todavía no podéis sobrellevar. Otras versiones bíblicas dicen: no sois capaces de soportar. Hay noticias sobre su propia vida, mi amado hermano y hermana, particular, que si usted la supiera hoy se moriría, o de la pena o de la alegría. Si se le dice hoy, dentro de 50 meses, alguien le va a regalar una fortuna de 50 millones, ¿verdad? Tal vez empiece a ser codicioso antes de tiempo. O si se le dice, dentro de 50 meses va a sufrir una enfermedad de 50 días y se va a morir, tal vez empiece a morirse ahora de la depresión y la ansiedad. Hay cosas que no podemos sobrellevar en nuestra vida personal, y los discípulos no podían saberlo todo sino hasta que viniera el Espíritu Santo, porque todavía no estaban listos. Esto nos muestra que la obra de conocimiento del Señor es progresiva, tanto en el individuo como en la iglesia. Y ellos todavía no tendrían todas las profundidades del Evangelio claras, sino hasta cuando viniera el Espíritu Santo y dejaran escrito el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento. Así que no podían saberlo todo. Era necesario que Cristo partiera, verso 13, para que el Espíritu de verdad viniera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Usted cree que Juan se imaginó algún día escribiendo el Apocalipsis? Este mismo apóstol Juan, que se imaginó que vería tantas cosas sobre la iglesia y sobre el futuro del regreso de Cristo. Ni idea, no estaba listo. Debía venir el Espíritu Santo. Una buena demostración de que no estaban listos es que ni siquiera podían predicar porque se sentían temerosos por el hecho de que Cristo había sido perseguido. Cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se levanta Pedro y predica con una valentía tan tremenda, y el Espíritu Santo convence a las personas de tal forma que 3,000 se bautizan en ese solo día. Miles de personas se convierten al Señor. ¿Usted cree que ellos podían soportar saber todo eso de una vez y hacerlo todo de una? No. Verso 13, el Espíritu guía a toda verdad. Toda la verdad. Verdad por medio de Cristo, verdad que viene del Padre por medio de Cristo y que nos la revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a Cristo y Cristo nos guía al Padre. Y entonces ahí también se recuerda la Trinidad, que la vimos cuando vimos Juan capítulo 14.
La verdad divina se revela por la dinámica trinitaria, pero también al mismo tiempo hay un ejemplo clarito ahí para enseñarnos esto en la vida de los apóstoles. Mire el versículo 15 conmigo. 16, perdón. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Por qué creen ustedes que no entendían? ¿Por qué, de acuerdo a lo que venimos hablando, no entendían? Porque el Espíritu de Dios todavía no moraba en sus corazones. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Verso 18, verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Resumen. Un poco quiere decir que ya dentro de un rato, era la noche antes de su crucifixión, me van a matar. Otro poco que al tercer día voy a resucitar y ustedes me van a ver. Y entonces van a entender todo y todo se va a aclarar cuando me vean resucitado. Y mejor aún cuando el Espíritu Santo venga y les explique que yo resucité. Y van a tener tal gozo y tal alegría que van a tener una vida de oración activa. Acabamos de hablar sobre 100 días de oración de las iglesias bautistas, ¿recuerdan? ¿Por qué creen que se hacen esos devocionales? ¿Porque la gente ora mucho o porque no ora? Porque cae la vida de oración, ¿cierto? ¿Y por qué cae la vida de oración? ¿Por qué creen ustedes que decae la vida de oración? ¿Ah? Rutina, se vuelve, perdóneme que lo diga con esta palabra que es muy nuestra, se vuelve tan aburrido. Ay, hola, Señor. Ay, buenos días, Padre. Gracias por este día. ¿Ya salió el café? No le encontramos como alegría a la oración, ¿no? Ay. ¿Cómo creen ustedes que quedaron los discípulos después de que Cristo volvió? Después de un poco, murió, otro poco, regresó. ¿Cómo quedaría usted si fuera el discípulo cuando ve a Cristo resucitado? ¡Guau! Cristo resucitó. Metan la mano aquí, el dedo aquí en la mano y la mano aquí en la llaga. Amigos, resucité. Todo lo que les dije era cierto. ¡Qué alegría, Señor! Y cuando viene el Espíritu Santo, entonces ellos más convencidos oran con mucha alegría. Dice: mi gozo será vuestro gozo y podréis orar con gozo porque vuestro gozo será cumplido. Cuando uno realmente entiende que Cristo resucitó y cree en Él con todo su corazón, hay alegría para orar. Y uno se goza orando, porque está alegre porque aquel que vivió y murió por nosotros nos está escuchando y nos va a responder. Y nos va a responder porque ahora no tiene, vuelvo y lo repito, que estar en cuerpo físico en un solo lugar del mundo, en Jerusalén. Mucha gente dice: yo hubiera querido vivir en el tiempo de Jesús. Pero tal vez si todos nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, tal vez no hubiéramos ni nos hubiéramos acercado a Él. Tal vez hubiéramos vivido muy lejos y no hubiéramos podido tocarlo ni siquiera, ni hablarle. Hoy yo puedo estar aquí o puedo estar en Tangañica y puedo orar con el mismo gozo y percibir que el Padre me oye de la misma forma porque me puedo acercar a Él por la obra del Espíritu Santo que me convence.
No solamente no puedo convencer a nadie que Cristo es el Salvador, sino que yo también no puedo orar ni siquiera media palabra sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, viene a mi mente, no pierda Juan 16. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. 8:26. Y de igual manera, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, hermanos, lo decía creo que con mis hijos ayer, o con alguien más en estos días. Un hombre de Dios dijo, en la oración es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. No necesito ni hablar para orar a Dios. Un solo gemido puede ser interpretado delante del Padre. Por eso cuando la obra del Espíritu de Dios está en el corazón, nos lleva a orar, pero no nos lleva a decir retahílas delante de Dios, nos lleva a gozarnos delante de Él. Y ese deseo de hablar con el Padre, así sean pocas las palabras o nulas, así fueran solo gemidos de clamor delante de Dios, son totalmente interpretados por el Padre, porque el Espíritu Santo los pone en nuestro corazón. Así que no podemos decir, primero, que no podemos evangelizar a nadie porque nosotros no convencemos a nadie, lo convence el Espíritu Santo. Segundo, no podemos orar porque si hemos creído en Cristo, el Espíritu de Dios está en nuestros corazones y hasta con gemidos nos puede dar gozo en la oración. Hermanos, ¿podremos orar? ¿Podremos evangelizar? La oración nace de un gozo poderoso. Esa oración es parte del proceso de santificación. Nunca vamos a avanzar en conocer mejor las cosas de Dios y ser guiados. La palabra guía por el Espíritu Santo significa ser llevado de la mano. Los discípulos fueron llevados de la mano por el Espíritu Santo para recordar todo lo que Cristo dijo y para profundizarlo de tal forma que quedara escrito en el Nuevo Testamento. Nosotros ahora somos llevados de la mano por el Espíritu Santo por el camino que es Cristo y su palabra para que vivamos todo conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos ser llevados de la mano y crecer espiritualmente si no hay oración. Una vida sin oración es una vida sin gozo cristiano y es una vida sin crecimiento en Cristo. Nos volvemos enanos espirituales y no crecemos. La oración nace del gozo de ver a Cristo resucitado y da su gozo al conocerlo más. Hermanos, déjenme ir concluyendo diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo consuela al cristiano en la aflicción. Recuerden que el capítulo termina hablando de nuevo de sufrimiento y diciendo, confiad, aunque en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Impresionante el consuelo que produce el Espíritu Santo. Confiad, no les van a creer, pero aquellos que el Padre ha destinado para salvación y por los cuales el Hijo ha muerto, creerán por la obra del Espíritu Santo cuando ustedes les prediquen. Y confiad, aunque yo me he ido, el Espíritu Santo ha quedado para que usted pueda crecer en salvación, porque usted no lo puede saber todo ahora. No sabe todo lo que supo cuando creyó en Cristo, ni sabe todo lo que sabrá dentro de unos años cuando se encuentre de nuevo con Cristo. Ninguno de nosotros sigue siendo igual. Cada uno de nosotros crece en el conocimiento del Señor. Amén. Yo le voy a pedir que nos pongamos un momento sobre nuestros pies, por favor, para orar, antes de pasar a la cena del Señor. Señor, damos gracias por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque la presencia de tu Espíritu no solo es para
entretenernos o distraernos con las verdades del Evangelio, sino para convencernos y usarnos para convencer, dando testimonio a muchos del Evangelio de Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque no estamos solos y tú nos consuelas en medio de la aflicción a través del Espíritu Santo. Damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre, por guiarnos a Cristo, para que Cristo nos guíe al Padre. Damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado como niños espirituales, sino que nos has hecho crecer cada día más a la imagen de Cristo. Y damos gracias, amado Espíritu Santo, porque no nos has dejado sin vida de oración ni de testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, amado Espíritu, reverentemente te lo pedimos en esta mañana, a ser sensibles a tu voz, a dejar de pensar que tú puntualmente en algún momento nos llamas a una experiencia especial solo momentánea, y empecemos a creer que la vida sobrenatural que tú nos has dado es a vivir una vida continua de gozo en oración y en testimonio de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Susúrranos al oído, Señor, amado Espíritu de Dios, en las mañanas, y que nuestro corazón se levante gozoso como cuando escucha la voz del amado, la amada. Nosotros, tu amada, tu iglesia, escuchemos la voz, Señor, y nos levantemos y vengamos a ti a orar, a decirte, Señor, hoy tengo estos problemas, hoy tengo estas dificultades, hoy tengo estas expectativas, hoy tengo estas luchas, estos conflictos, hoy tengo estas cosas por alcanzar, Señor, pero las pongo en tus manos. Quiero conocerte a ti más en medio de todo ello y quiero verte a ti más en medio de mi vida y poder dar más testimonio de ti. Y a gozarnos de que tú viniste a vivir y a morir y a resucitar por nosotros y a creer que tú estás en medio de nosotros por la presencia de tu Espíritu Santo. Amado Espíritu de Dios, amado Espíritu de Dios, amado Espíritu de Dios, amado Espíritu de Dios. Si tú no convences, yo no convenzo ni a una mosca, Señor. Si tú no llamas a orar, yo no puedo llamar a nadie a orar. Si tú no transformas los corazones, yo no lo puedo hacer. Amado Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, glorifica tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana, mi Rey. Amén y amén.